Buenos días. Vamos a ver algunos aspectos importantes que tienen que ver con la historia del cine mexicano. Bueno, el primer periodo importante de cine mexicano sería de 1896 a 1929. Este sería el periodo que tiene que ver principalmente con la etapa del cine silente, con la etapa del cine mudo. En esta primera etapa estaría ligado con los orígenes del cine, también estaría ligado con cómo llega el cine y el primero que va a recibir al cine en el caso del México va a ser Porfirio Díaz. En este periodo del cine mudo, pues la industria cinematográfica es completamente incipiente, casi van a ser productoras muy pequeñas las que van a hacer estas películas del cine mudo, pero durante este periodo se van a empezar a organizar las primeras formas de producción, de distribución y de exhibición del cine mudo en el caso del cine mexicano. Este cine mudo, en este primer periodo, va a ser un cine trashumante. Este cine se va a transportar principalmente a través de camiones y en estos camiones van a ir poniendo carpas improvisadas y a través de estas carpas improvisadas se van a pasar las primeras películas. Algunas de estas películas principalmente serían de corte de reportaje, de tipo noticioso, y este auge principalmente se va a dar durante la etapa de la Revolución Mexicana de 1910 a 1919. Va a surgir un gran número de documentalistas que van a estar cubriendo todos los acontecimientos de la Revolución Mexicana, comenzando principalmente con el movimiento maderista, y cuando él llega a la presidencia. También cuando cae Madero se va a seguir todo lo que hace Huerta y cuando llega Huerta y establece un gobierno durante unos pocos años, va a ser este fin del cine documental, del cine de reportaje que trataba acerca principalmente del periodo de la Revolución Mexicana. Durante de 1916 a 1931 también van a surgir películas de ficción y una de las películas de ficción que va a tener más auge va a ser la película del El automóvil gris. Esta película se trata de unos ladrones que tenían completamente aterrorizadas a la ciudad porque llegaban en un automóvil muy rápido, robaban las casas, robaban las joyas y huían muy rápidamente y la policía tardó cerca de un año en atrapar a esta banda del automóvil gris. Esta película sería una de las primeras películas de cine de ficción. Acá abajo tenemos un fotograma que tiene que ver con la banda del automóvil gris. De hecho, así algunas de estas boinas y algunos de estos trajes estarían representando cómo se veían principalmente a los ladrones durante este periodo. Después va a venir la transición del cine mudo al cine sonoro. Primeramente las películas se van a exhibir mediante un disco, que este sería el caso de El cantante de jazz, que se trataba de sincronizar lo que tenía que ver con la imagen con el sonido, pero poniendo un disco. Un caso muy interesante del cine sonoro mexicano es que va a haber unos ingenieros de sonido que van a inventar un cine sonoro que va a estar incluido dentro de la propia película. Para este periodo tenemos varios estudios de autores muy importantes, como sería el caso de Federico Dávalos, que hace una recopilación de las principales películas del cine mudo, y otro historiador muy importante de este periodo de cine silente o de cine mudo sería Alfredo de los Reyes, que hace el cine sonoro, el cine, los orígenes del cine en México y cine sonoro y sociedad. Él principalmente se va a ocupar de este periodo y va a recopilar cuáles serían las películas más importantes del cine mexicano, del cine internacional y muchas veces también recopila en qué cines se exhibían estas películas, no solamente las de tipo mexicano, sino también todos los estrenos que ocurrían de otros diversos países. Creo que dije Alfredo de los Reyes, pero me equivoqué.
es Aurelio de los Reyes. Aurelio de los Reyes es un investigador de historia del cine mexicano que también está encargado de la maestría en historia del arte en la UNAM. Las principales películas del cine mudo mexicano sería la de Memorias de un Mexicano de Salvador Toscano. Salvador Toscano principalmente va a ser una recopilación de todos estos noticieros, de todas esas películas de reportaje, y su hija, Carmen Toscano, va a recopilar todo el archivo de su padre para hacer una película muy importante que se llama Memorias de un Mexicano. En esta película se ve principalmente todo el desarrollo que tuvo la Revolución Mexicana y es un testimonio valiosísimo de la Revolución Mexicana y de cómo el cine se encargó de registrar todos estos diferentes acontecimientos. Otra película muy importante para este periodo sería la película de Santa de 1918 de Peredo. Y en esta película también va a tener gran éxito porque la novela se ha convertido en todo un bestseller durante 30 o 40 años antes y toda la gente conocía esta novela y era una novela un poquito escandalosa porque se trataba de una joven mujer que de repente va a terminar de prostituta. Otra película que es muy importante sería de Emilio Rosas, El automóvil gris de 1919. Esta película de 1919 es una de las pocas películas que se conservan del cine mudo y también va a combinar el cine de ciencia ficción porque toda la película es de una ficción de cómo se ve el retrato de estos asaltantes, pero al final va a existir una escena de tipo documental, de tipo realista, que es que a la banda del automóvil gris los condenaron a muerte y esta secuencia de cuando están siendo asesinados, cuando están siendo matados, cuando los matan, esta escena es grabada en cine y está incorporada al final de la película. Entonces es bastante impactante ver la muerte real de estos bandidos de la banda del automóvil gris. Otra película también importante sería El puño de hierro de García Moreno de 1927. Aquí también se trata de crímenes que ocurrían en la Ciudad de México y también por eso va a tener bastante éxito. El siguiente periodo importante del cine mexicano va a abarcar de 1931 a 1935. Aquí ya empieza a haber una industria más consolidada, principalmente con una productora que es Clasa Films. Van a empezar a surgir directores interesantes, un gran Star System, y las compañías van a estar mejor estructuradas y se va a empezar a crear todo lo que tiene que ver con los géneros más importantes del cine mexicano, como sería el de comedia, el de melodrama, el de terror, el de la Revolución Mexicana, el del porfiriato y principalmente el género que va a meter más dinero al caso del cine mexicano, que sería el de la comedia ranchera. En la década de los 30 es una sociedad que ya está más estable, acaba de terminar la Revolución Mexicana, el cine va a funcionar como un espectáculo de entretenimiento, como un espectáculo donde van aquí a ir las diferentes clases sociales, a ir al cine. Y la primera película importante va a ser la película de Santa. Hay una santa muda, que es la santa que veíamos anteriormente, y va a aparecer la primera santa con sonido. La segunda versión de Santa con sonido aún va a tener más éxito, más que la propia película muda, y en esta película, Santa, pues va a ser conocida en México y en otros varios países. El segundo acontecimiento importante en el caso de la década de los 30 es que Eisenstein viene a México. Eisenstein, desde que tenía 20 años, había estado completamente interesado en México y él tenía una concepción del México mágico, del México profundo. Principalmente estaba interesado en todo lo que tenía que ver con el mundo indígena y también estaba interesado con todo lo que tenía que ver con las festividades, principalmente el de Día de Muertos. También le interesaba mucho las culturas prehispánicas, como serían las culturas mayas, las culturas de Teotihuacán y la cultura azteca.
Acá abajo tenemos un fotograma en donde se ve a Eisenstein cuando viene a México y filma una secuencia acerca de Día de Muertos y se ve con una calavera. Entonces Eisenstein está cerca de un año o año y medio en nuestro país, recorre México, Estado de México, Jalisco, Oaxaca, Michoacán, Yucatán, y cuando llega a México va a conocer a los pintores muralistas, va a conocer a los escritores de la época, a los músicos más importantes de la época, pero el gobierno de aquel momento de la década de los 30 pensaba que podía ser un agente comunista, entonces todo el tiempo es observado completamente México acerca de con qué personas se entrevista y qué tipo de películas quiere hacer e insisten. Las películas, la película que hace Que Viva México en México, filma cerca de 30 horas para hacer la película. Esta película estaba siendo patrocinada por un productor norteamericano y antes de que se acabe la película le pide el material para que él lo edite. Le manda el material, pero posteriormente el productor ya no le da dinero para continuar haciendo su película. Además, recibe una carta de la Unión Soviética en donde le pide que regrese a la Unión Soviética porque si no ya no va a poder regresar a su país. Entonces él decide regresar a la Unión Soviética y todo su material se va principalmente a Estados Unidos. Esta parte del material se vende una parte a Inglaterra, donde se va a hacer otra versión de la película de Que se vive a México, y solamente recibe muy poco material en su país, y Einstein consideraba que no había grabado las 5 partes que él tenía pensadas de hacer en nuestro país. Entonces, él nunca puede terminar esta película porque le faltó todavía rodar bastantes tomas, bastantes momentos que él quería grabar en nuestro país y porque el material que él va a recibir va a ser completamente incompleto. Cuando llega a la Unión Soviética, y él había permanecido cerca de 3 años en Europa, en Estados Unidos y en México, el gobierno lo sigue espiando, y no le van a dar muchas oportunidades de realizar películas y principalmente se va a dedicar a dar clases de cine en la primera escuela de cine de la Unión Soviética y también se va a dedicar a preparar sus guiones para las próximas películas que hará, pero sin embargo, pues las películas que ya había hecho, como era Octubre, como era La Huelga y como era La Corazón de Potenkin, van a empezar a tener gran reconocimiento en los diferentes países. En la década de los 30 vamos a tener a algunos directores muy importantes. Uno de ellos sería Fernando de Fuentes, que va a hacer una trilogía acerca de la Revolución Mexicana. Principalmente sus películas acerca de la Revolución Mexicana va a ser Vámonos con Pancho Villa y El Compadre Mendoza. En estas películas trata de ver era la Revolución Mexicana y él también había sido soldado durante este periodo y Fernando de Fuentes va a tener la característica de que va a ver la Revolución Mexicana con un cierto toque de pesimismo, con cierto toque de realismo, porque se cometieron muchas muertes, muchos crímenes, de todos los bandos que participaban en la Revolución Mexicana. Entonces, estos crímenes que se cometen, los va a tratar Fernando de Fuentes y en ese sentido va a tener una visión bastante crítica hasta del propio Pancho Villa. Un historiador muy famoso del cine mundial, que sería George Sadul, dijo que eran las principales películas que se habían filmado, en el caso del cine mexicano. También el profesor Gustavo García consideraba a Fernando de Fuentes el principal director de la década del cine de la década de los 30. Fernando de Fuentes va a ser muy influyente y hasta que llega Emilio Fernández, que va a ser conocido internacionalmente, pero Fernando de Fuentes sería uno de los directores más profesionales y que va a hacer las mejores películas durante este periodo de la década de los 30. Otro director muy importante va a ser Arkady Beutel, que Arkady Beutel va a hacer una película que se llama La Mujer del Puerto. La Mujer del Puerto está inspirada en una novela
y en esa novela se trata de dos hermanos que son separados cuando son muy jóvenes. La hermana se dedica principalmente a la prostitución y cerca de 10 años después, o un poquito más, regresa el hermano, se encuentra con la hermana de prostituta y tiene una relación con la hermana. Cuando se empiezan a contar sus historias, descubren que son hermanos, entonces la hermana que es prostituta no puede admitir este hecho incestuoso y va a suicidarse a la playa. Esta película de Arcady Boiter va a tener bastantes influencias del cine europeo, principalmente del cine francés, en el caso de la fotografía, en el caso de las imágenes. Entonces tiene gran influencia europea y es una película que tiene gran lirismo. También la música es muy importante porque ahí está el tema de la película y el tema de la película también es muy importante y se convierte en un éxito a nivel radiofónico, ¿no? Es una canción que dice algo así como vende caro tu amor, aventurera, vende caro tu amor, eh, eh, perdón, esa es la de aventurera, pero también está la de la mujer del puerto, y la mujer del puerto también se convierte en un gran éxito musical. Luego estaría Bustillo. Bustillo Oro durante la década de los 30 principalmente va a trabajar en el teatro y él cuando empieza a ver las películas expresionistas se impresiona mucho con las películas expresionistas, entonces él va a hacer una película expresionista mexicana que se llama Los dos monjes. Pero el principal éxito de Juan Bustillo Oro va a ser las películas que va a hacer en homenaje a Porfirio Díaz. Para Bustillo Oro, Porfirio Díaz era un personaje que había tenido crecimiento económico, que había habido estabilidad social, que se habían desarrollado las artes como el teatro, como la zarzuela, como el teatro de revista. Y este mundo de Porfirio Díaz, eh, más o menos estable, lo va a poner en tono de comedia, en donde hay personajes libertinos, personajes mayores, que quieren andar con las jovencitas, y va a retratar este mundo porfirista. Y en muchas de las películas sale el presidente Porfirio Díaz siendo amigo o siendo padrino de los diferentes personajes de estas películas. Estas películas de Bustillo van a ser tan importantes que se va a crear el género del porfiriato en el cine mexicano. Lógicamente, estas películas eran un poquito reaccionarias y para este Bustillo la revolución va a traer caos, la revolución va a traer muerte, la revolución va a ser el fin de esta época dorada, que fue la época en donde vivió Bustillo principalmente de niño y se puede decir que también de joven. Entonces, para Bustillo la visión de la Revolución Mexicana es una revolución catastrófica, es una revolución que trae el apocalipsis, que trae el deterioro de la sociedad mexicana. Para este periodo de la década de los 30 hay dos libros muy importantes, uno de Jorge Ayala Blanco, que es La aventura del cine mexicano, y otro de Emilio García Riera, que sería la historia documental del cine mexicano. Esta historia documental del cine mexicano va a empezar, el primer tomo es acerca del tomo silente, luego ya vendría aproximadamente cada 4 o cada 5 años el tomo 2, el tomo 3, el tomo 5, así hasta llegar al tomo 9. El tomo 9, si no me equivoco, termina más o menos en la década de 67-68 y solamente llegó hasta el tomo 9 de la historia documental del cine mexicano. Estos dos estudiosos del cine mexicano, Emilio García Riera, que es español, y Jorge Ayala Blanco, recibieron el Ariel de Oro a la mejor contribución de la investigación en el caso de las películas de cine mexicano. Entonces son los libros que yo recomiendo cuando tenemos el área de cine mexicano aquí en la UAM, porque son libros muy importantes y que te van hablando de los diferentes periodos del cine mexicano. También existe otra historia, que esta historia es hasta mediados de los 80, que es la historia del cine mexicano de Moisés Viñas. Esta historia está hecha en colaboración de la UNAM y de la UNESCO. Las principales películas de este periodo de los 30 sería la película de Santa, que ya sería una versión con sonido, El compadre Mendoza de Bustillo Oro, La mujer del puerto de Arcady Boiter,
Dos monjes, también de Juan Bustillo Oro de 1934, que está en el catálogo de la Filmoteca de la UNAM. Tiempo de Sol, que es una versión diferente de Que Viva México de Einstein. Esta es una versión inglesa y es una versión diferente a la versión que se hizo en Estados Unidos y a la versión que posteriormente se hará a finales de los 80 en la Unión Soviética. Entonces hay varias versiones de Que Viva México, hay dos versiones norteamericanas, hay dos versiones inglesas y hay dos versiones en la Unión Soviética. Otra película que también es muy importante es Redes, de Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel, de 1934. Esta película de 1934 va a ser muy importante porque se trata acerca de unos pescadores y todo el tiempo se ve el mar, las lanchas, el sol, las nubes. Entonces esta película está anticipando todo lo que sería la estética mexicana del paisaje, de las montañas, de los magueyes, de las nubes. Entonces gran parte de la estética de este periodo va a ser la estética de esta película de Redes. También Gabriel Figueroa se va a esperar un poco en la fotografía de este Eisenstein, de Que Viva México, para crear todo lo que tiene que ver con una estética mexicana que retrate el espacio y que retrate personajes y lugares míticos de nuestro país. También otra película importante sería de Juan Orol, Madre Querida. Este sería un ejemplo así del melodrama. Y el melodrama también va a ser muy importante en el cine mexicano en la década de los 30 y en la época del cine de oro. Y este melodrama pues, también pasa a las telenovelas ya para los 60 y 70. El segundo periodo va a ser de 1936 a 1940. Aquí ya va a haber más industrias, va a haber más actores, se van a hacer más películas y se va a hablar de este desarrollo tecnológico, de este desarrollo de la urbe de la Ciudad de México y se va a hablar de cómo estamos pasando de una sociedad completamente campirana a una ciudad ya más moderna, una ciudad donde existen más los obreros, donde empieza a surgir la clase media, donde tenemos más acceso a la tecnología, más acceso al trabajo y a la educación. En este periodo, principalmente una de las películas que va a tener muchísimo auge va a ser la película de Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande, con Tito Guizar, se va a convertir en un éxito a nivel mexicano y a nivel internacional. Va a tener gran éxito en Estados Unidos, va a tener gran éxito en España y va a tener gran éxito en Argentina. Entonces, con esta película se va a crear todo el modelo, la receta para lo que sería la comedia ranchera y posteriormente en la comedia ranchera pues, se van a imponer Jorge Negrete, Luis Aguilar y Pedro Infante. Pero ese sería el modelo de la comedia ranchera, en donde existe el galán que canta, los números mexicanos, la joven ingenua y todos los demás personajes que aparecen en el rancho. La criada chismosa, los ayudantes del ranchero, los papás de la novia, los papás del novio, los abuelos, y es el modelo de este género que va a ser muy importante y que se va a seguir produciendo hasta finales de la década de los 70. Entonces van a aparecer también otros dos subgéneros, aparte de la comedia ranchera, que sería el de la nostalgia porfiriana o el del cine porfirista. Aquí abajito tenemos un ejemplo de esto que sería el cine del porfirismo, que es Emilio Tuero, este, y que se enamora de una tiple, pero esta cantante de los teatros de revistas, pues a veces no va a querer mucho con este caballero, porque este caballero anda con varias chicas a la vez, ¿no? Y también va a surgir el género de comedia, y en la década de los 30 y también en la década de los 40 va a ser muy importante Mario Moreno, Cantinflas. De este periodo de cerca de los 40 tenemos la historia del cine mexicano de Gustavo García y de Rafael Aviña,
Y también tenemos el libro que ya les había mencionado de Emilio García Riera, La historia documental del cine mexicano. Esta historia documental del cine mexicano, de esos 9 tomos, se van a compilar en un librito de cerca de 200 o 300 páginas. Entonces no es lo mismo tener los 9 tomos. Estos 9 tomos van a incluir una crítica muy extensa de cada una de las películas, cerca de 5 a 10 cuartillas de cada una de las diferentes películas. Y aquí se va a resumir. Este libro también, por ejemplo, de la historia documental del cine mexicano, era un libro muy ambicioso, entonces tenía hasta 3, 4 hojas de las diferentes fotografías de cada una de las diferentes películas. También acerca de los años 30 y de los años 40 va a estar medio siglo de cine mexicano. Y en este libro de medio siglo de cine mexicano es muy importante este libro de Aurelio de los Reyes, porque lo que va a hacer Aurelio de los Reyes es que va a recopilar todas las influencias de la estética mexicana, como serían la novela, la música, el teatro, la danza, la pintura, el teatro de vodevil, y va a ver que a partir de todas esas artes populares se crea el estilo mexicano. Este estilo mexicano pues iba a deber mucho a la música, a los compositores, a la pintura, a los fotógrafos, y va a configurar entonces todos estos talentos que existían en las diferentes artes van a entrar a trabajar el cine y van a ser lo que sería la época de oro del cine mexicano. Las películas importantes de este periodo sería Allá en el Rancho Grande, La Mancha de Sangre, que también es una película que trata de problemas melodramáticos y de problemas un poquito que tratan acerca del morbo de la gente, y En tiempos de Don Porfirio, de 1939. Aquí Bustillo ya quiere retratar este periodo periodo porfirista y cómo vivían las clases altas, las clases medias durante el porfiriato. En este periodo del porfiriato, pues se van a inaugurar hospitales, carreteras, el Ángel de la Independencia, y va a haber muchísimo teatro de revista, muchísimo teatro donde se representaba la comedia, principalmente. Entonces, Bustillo trata de retratar el esquema del porfiriato, y aquí estaría visto principalmente a través de la familia tradicional, del papá, los hijos, y los otros miembros de la familia. Otra película importante va a ser La Noche de las Mayas, de Chano Rueta, de 1939. Aquí sería una película importante porque trata de reproducir los mitos y los ritos de los mayas. Lógicamente van a aparecer las grandes pirámides mayas de Chichén y de Uxmal, y se van a ver a estos personajes vestidos con sus atuendos de Mérida y con canciones de Mérida, y se va a ver todo lo que tiene que ver con la comida, la música y las danzas de la península. Eh, También va a ser muy importante, en 1940, ahí está el detalle. Esta sería la película más exitosa de Mario Moreno Cantinflas. Aquí es bien interesante que también trabaja Joaquín Pardavé, entonces así como un duelo de grandes cómicos entre Joaquín Pardavé y Juan Bustillo. Creo que todo el mundo ha visto parte de la secuencia del juicio en donde está Mario Moreno Cantinflas diciendo que él no fue el asesino. Esta película pues también va a impulsar todo lo que tiene que ver con la comedia. Si vamos viendo, ya existe un cine de la revolución, un cine del porfiriato, un cine de melodrama, un cine que trata de traer a los valores mexicanos, y un cine de comedia. Si vemos, ya hay diferentes y grandes variedades de géneros, va a haber muchos directores, va a haber actores destacados de este periodo, y las películas mexicanas pues van a tener gran éxito en toda la República Mexicana, se van a comercializar y se empiezan a comercializar a otros países de Sudamérica, y principalmente también van a llegar al caso de España. Aquí ya vendría la época de oro del cine mexicano, que para algunos va a empezar principalmente a partir de 1940, para algunos otros teóricos va a empezar a partir de 1936.
Este periodo de la época de oro del cine mexicano se va a dar principalmente durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. También a partir de este gobierno se va a crear la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, en donde se van a premiar a los fotógrafos, a los músicos, a los actores, a los directores, a la mejor producción, al mejor documental, etcétera, etcétera. Y entonces esto va a hacer que el cine mexicano adquiera más glamour, adquiera más prestigio, y haya una competencia por ganarse este que sería el premio del Ariel. Acá abajo tenemos a un actor que se ganó el premio al Ariel, y ese actor que se ganó el premio al Ariel creo que fue un estudiante estudió también en la UAM. En la época de oro del cine mexicano ya tenemos tres, ya tenemos varios directores muy importantes. Entre los más importantes que tenemos está Emilio Fernández, que sus películas van a ganar premios en Italia, premios en Francia, van a permitir que sus películas se vean en casi todo el mundo. Entonces Emilio Fernández va a llegar a ser el director mexicano más conocido en todo el mundo. Hasta que llegan, hasta la década del 2000, que llegan estos nuevos directores como Del Toro, Iñárritu, que van a tener también, van a ser conocidos en gran parte del mundo, pero hasta antes de estos directores, el más conocido era Emilio Fernández, que va a trabajar principalmente con Dolores del Río y con María Félix y con Pedro Armendáriz. Otro director también muy importante de la época de oro del cine mexicano va a ser Julio Bracho. Julio Bracho, él va a ser el que va a fundar la Escuela de Teatro Independiente, la Escuela de Teatro relacionada con la UNAM, y también va a hacer películas con gran presupuesto. Y otro de los directores muy importantes va a ser Roberto Gabaldón. Roberto Gabaldón también trabaja con María Félix, también trabaja con Dolores del Río, y lo interesante de sus películas es que van a ser unas películas llenas de simbolismos, y principalmente se va a dedicar al género de policías, al género de thriller, a la manera del cine norteamericano. Aparte de trabajar en las películas de thriller, también va a hacer películas de comedia ranchera, y películas que tienen que ver con la valoración de México, como sería El Rebozo de Soledad, y películas que tienen que ver con charros y el mundo del campo. En este periodo, como ya es una industria, hay muchas compañías que filman películas, se crean los sindicatos de cine. Entonces se crean los sindicatos de músicos, de fotógrafos, de guionistas, de directores y de productores. Aquí, en este periodo de la época de oro del cine mexicano, se van a llegar a hacer 200 películas, 250 películas en un año, y todas esas películas van a tener gran comercialización al interior del país y en el extranjero. Gracias a este periodo de la época del cine mexicano, se va a conocer a México, esas películas van a estar de moda en todos los países sudamericanos, y los directores y principalmente los actores también van a tener un conocimiento a nivel americano. Estos actores que surgen en la época de oro del cine mexicano, pues principalmente sería Jorge Negrete, que es el charro cantor, que siempre está perfectamente elegante, perfectamente con su traje de charro, y que aparte es barítono, ¿no? Pedro Infante, que sería otro tipo de charro, pero más relacionado al pueblo. María Félix, que es conocida principalmente en Europa, en España y en Francia. Y Dolores del Río, que va a ser conocida en México y Estados Unidos. El principio de su carrera de Dolores del Río la va a hacer en Estados Unidos, y todas sus demás películas las va a hacer en colaboración con Emilio Fernández. Cuando muere Dolores del Río, va a recibir un pequeño homenaje en Hollywood por todas las películas que va a hacer a finales de los 20 y durante la década de los 30 en Estados Unidos. Aquí volvemos a poner de bibliografía a Emilio García Riera, y ponemos también a Moisés Viñas con su historia del cine mexicano. Moisés Viñas va a tratar de ver todos estos nuevos géneros que están surgiendo en el caso del cine mexicano. Entonces va a dedicar varias cuartillas a cada uno de los diferentes géneros.
al género de cabareteras, al género de terror, al género de gángster, al género de comedia, al de comedia ranchera, al de melodrama, al de porfiriato, al de la Revolución Mexicana y a otros géneros que están surgiendo, como serían el de cabareteras y el de luchadores. Entonces, todos estos géneros que son muy especiales del cine mexicano y que algunos de ellos son completamente de cine mexicano, como sería el de comedia ranchera y el de luchadores, Moisés Viñas pues les va a dar diferentes hojas para ver el desarrollo de estos diferentes géneros mexicanos. De estas películas muy importantes de la década de los 40 va a estar Ay Jalisco no te rajes, que ahí sería principalmente de Jorge Negrete, y si no me equivoco, ay, no sé si sea Gloria Marín, pero no estoy tan seguro, pero sí es Jorge Negrete. También está Ay, qué tiempos de señor Don Simón, que es una comedia divertidísima acerca del mundo del porfiriato. También está Flor Silvestre de Emilio Fernández de 1943, que sería con la pareja Pedro Armendáriz y Dolores del Río. Estaría María Candelaria de 1943 y esta película va a ser todo un hito para el cine mexicano porque va a estar marcando un premio en el Festival de Cannes y esta película va a tener éxito en Europa, va a tener éxito en casi todos los países del mundo y va a ser casi la creación del estereotipo de la indita inocente, del indito también inocente que son engañados por los patrones, que son engañados por este mundo de los ricos que solamente quieren ganar dinero. Otras películas del cine de oro muy importantes sería Distinto Amanecer. Distinto Amanecer es de Julio Bracho y ahí sale Andrea Palma y sale Pedro Armendáriz. Esta película es una trama de amor entre un hombre y una mujer, pero también aparece un conflicto de sindicatos, un conflicto de una huelga y también tiene un poquito este trasfondo político que tiene que ver con la huelga, con las huelgas, con los sindicatos y con los problemas que no se puede meter, que los pueden perseguir o que los pueden matar. Otra película importante sería La Barraca de Roberto Gabaldón. Aquí se está reconstruyendo todo lo que tiene que ver con la España y con los campesinos españoles y sería una adaptación de una novela muy importante. Otra película importante sería Lo que va de ayer a hoy de Juan Bustillo. Y esta película, la película que sigue, creo que todo el mundo la ha visto en televisión, que son Los Tres García. En esta película dicen que Pedro Infante fue uno de los primeros actores que va a representar tres papeles. Acá abajo los tenemos, va a representar al padre, va a representar al militar y va a representar a un bandolero norteño. Después de la posguerra va a cambiar completamente el cine mexicano, porque cuando se acaba la Primera Guerra Mundial en 1941, perdón, en 1945, cuando acaba la Primera Guerra Mundial en 1941, Estados Unidos va a seguir compitiendo, había bajado bastante su producción de películas, porque se había dedicado principalmente a producir armas, bombas, aviones, rifles y barcos y todo lo que se necesitaba para la guerra. Entonces sus películas van a decaer a hacer películas cerca del 50% y varias de las películas que va a estar haciendo durante la Segunda Guerra Mundial principalmente van a ser de tema propagandístico en contra de los alemanes y en contra de los japoneses. Pero ya después de estos 45, pues regresan otra vez a hacer películas y entonces México ya no va a decaer esta producción de 250 películas a casi que la mitad, porque Estados Unidos va a hacer más películas que van a competir con estas del cine mexicano. También en este periodo, a partir de 1945, están surgiendo nuevas corrientes estéticas y temáticas, como sería el neorrealismo italiano. Este del realismo italiano va a ser el tema de nuestra próxima semana. Vamos a ver el neorrealismo italiano con sus principales directores. Principalmente tenemos 5 directores muy importantes dentro del neorrealismo italiano, que sería Vittorio De Sica, Visconti, Fellini, Roberto Rossellini, serían los principales directores del neorrealismo italiano y ellos quieren capturar
un realismo, la realidad de la calle, de los personajes pobres, de los personajes obreros, de los personajes campesinos, de los personajes que son pescadores y de esa clase media completamente pauperizada después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Italia queda absolutamente pobre y solamente se van a repartir lo esencial para la comida, pero va a haber muchísimo contrabando, de objetos principalmente de comida o de objetos de vestir o de objetos de limpieza, y se va a ver esta problemática de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, que tienen muy poco dinero y que se enfrentan a grandes problemas sociales, políticos y principalmente económicos. Otros acontecimientos que van a ocurrir durante la época de oro del cine mexicano es que se va a crear la ley de la industria cinematográfica, que ahí se va a regir un poquito cómo se produce, cómo se distribuye, y también las salas de cine. En este periodo, a partir de la década de los 40, se crea el Banco Nacional Cinematográfico, que aquí va a ser un banco de Estado que va a prestar dinero a lo que tiene que ver con las películas. También se va a crear películas mexicanas y películas nacionales que van a ser las encargadas de distribuir estas películas dentro de México y a los otros países. También se crea las diferentes salas de cine, y estas diferentes salas de cine van a pertenecer casi a una misma organización, y ahí entonces va a haber una colaboración entre lo que se produce, cómo se ven las películas y cómo se van a distribuir las diferentes películas. Entonces surgen películas mexicanas. También se va a crear la infraestructura de producción y los estudios. Esto es muy importante porque va a haber varios estudios de producción. Unos estudios van a estar en el Tepeyac, otros estudios van a estar en los Churubusco, se van a crear los estudios América y van a surgir diferentes estudios de producción. Esta es la etapa que me daría un poquito más de risa porque sería cuando realmente existe una productora, existen grandes productoras que pueden hacer películas bastante caras para su momento, y fueron estas películas principalmente hechas por Gabaldón, hechas por Emilio Fernández y con actores como habíamos visto María Félix, Dolores del Río, Pedro Armendáriz. Entonces eran películas en ese momento millonarias, que podían costar 4 o 5 millones de pesos, pero es como 100 millones o 100 millones más de ahora, pero ahí había grandes productoras. Entonces todos los diferentes estudios producían 20, 30, 40 películas, y estas productoras hacían absolutamente de todos los géneros que habíamos visto anteriormente, ¿no? Terror, comedia, comedia ranchera, melodrama, histórico, porfiriato. De todos los géneros se van a hacer películas, y sería la etapa más creativa del cine mexicano, y creo que también sería la etapa mejor pagada para los directores, para los actores, para los guionistas, para los músicos, para los escenógrafos. Entonces el periodo en que realmente tendríamos una industria que podría competir con otros países. Para que la etapa de oro del cine mexicano, Estados Unidos va a donar algunas cámaras, va a donar algunos micrófonos, pero también los diferentes gobiernos de ese sexenio van a invertir en el caso del cine mexicano, y las películas van a obtener grandes ganancias de los diferentes países, y eso va a permitir que se siga creando el círculo de producción de hacer películas durante la época del cine mexicano. También, como Estados Unidos regresa a hacer películas, Estados Unidos va a pedir que México exhiba más cine norteamericano, y que principalmente Estados Unidos pues va a promover que se exhiban más películas norteamericanas que de otros países como Francia, como Italia o como Inglaterra. Y aquí también va a haber un gran problema en el caso de la exhibición, porque antes la exhibición era controlada por mexicanos, pero va a llegar un señor norteamericano que se llama Jenkins, que va a empezar a comprar todas las diferentes salas de cine, y dicen que Jenkins era casi todo un mafioso, porque las compraba a punta de pistola, y si entonces no le vendían el cine, casi casi mataba al dueño del cine. Entonces como que les convenía más vender sus cines y pasárselos a Jenkins que tratar de pelear con este Jenkins, que era bastante mafioso. Aquí
en esta etapa de la época de oro del cine mexicano, que ya sería la etapa de la década de los 50, el cine se vuelve más barroco, el cine se vuelve más elaborado, tenemos una tecnología y una manufactura bastante bien hecha de técnicos, de guionistas y de actores. Entonces, eso permite que sea un cine con calidad, un cine bastante bien hecho. Y en la década de los 50, uno de los que empieza a trabajar en esta industria que acaba de llegar de Nueva York va a ser Luis Buñuel. Entonces, Luis Buñuel ha hecho dos o tres películas en el caso de México y junto con Luis Alcoriza va a ser la película de Los Olvidados en 1950. Para hacer esta película de 1950, Luis Buñuel y Alcoriza, cerca de 3 años, van a investigar acerca de las clases más pobres de México, y ese lugar más pobre, donde era casi casi un basurero, era Tlatelolco. Entonces en Tlatelolco van a averiguar cómo vivían, qué comían, cómo hablaban, y van a filmar la película de Los Olvidados. Esta película va a concursar en el Festival de Cannes, se va a ganar el premio máximo. En esta película están en Cannes Carlos Fuentes, está en Cannes Octavio Paz, escriben el prólogo a la película, hacen un pequeño programa, escriben el prólogo, van a llamar a todos los amigos de Buñuel a Francia y la película gana. Pero ciertas personas en México van a decir que esta película pues, ve muy mal a México, porque es el caso de toda la vida de gente muy pobre, y dicen que deben de correr a Luis Buñuel. Pues resulta ser que después de este escándalo que se arma alrededor de la película, pues Luis Buñuel se sigue quedando en México, se nacionaliza y se queda hasta que muere en 1980. Pero la película de Los Olvidados, pues es una película con presupuesto, es una película bastante trabajada, en el caso antropológico, en el caso etnográfico, y que trata de ver cuál era la situación de estos personajes pobres en la Ciudad de México. Y esta película pues tiene una combinación de un realismo muy profundo con sueños surrealistas, con elementos simbólicos, con elementos metafóricos, y lo que le hace ser una de las mejores películas de la década de los 50, y no solamente va a ser una película de las mejores de la década de los 50, sino que va a permitir que a partir de 1950 Luis Buñuel realice con gran libertad todas sus películas y que los diferentes productores le den dinero para que haga sus películas con completa libertad. Las siguientes películas que va a hacer Luis Buñuel en México van a tener tanto éxito en el extranjero, principalmente en Francia, que van a llegar productores franceses para que ya sus posteriores películas las haga en Francia. Lógicamente, los presupuestos de México eran más pequeños en comparación con los presupuestos de Francia, pero va a ser cerca de 15 películas en México, y toda esta etapa mexicana de Luis Buñuel se considera que existen 4, 5 o hasta 6 obras de arte realizadas en México. Entonces hay tres países que se van a disputar a Luis Buñuel: España, por las primeras dos películas que hizo en España, del perro andaluz, La Edad de Oro, y va a regresar en 1960 a ser Viridiana. Entonces España dice que Luis Buñuel es español. Las más películas que hizo fue en México, y hizo una película en Estados Unidos que se llama La Joven, y Francia, pues las 5 o 6 películas que va a hacer en Francia, dicen que las grandes películas son las películas francesas. Entonces Luis Buñuel tendría esta triple nacionalidad de español, mexicano y francés, porque los franceses también lo considerarían casi casi francés por haber hecho varias películas en Francia. Bueno, otro director de la década de los 50 va a ser Alejandro Galindo. Alejandro Galindo trata problemas de la clase media, de la clase pobre, principalmente del barrio de Peralvillo, muy cerca de Tepito, y va a ser un gran cronista del mundo de los 50, que está surgiendo toda la clase media, el automóvil, el refrigerador, la aspiradora, y este gran contraste que existe entre esa clase media y esa clase alta que está surgiendo, con esta es gente que muy desposeída, que tiene poco dinero y que muchas veces tiene que dedicar al boxeo para obtener sus ganancias, o en otros casos se tiene que dedicar al robo.
Otro de los grandes directores de la época de oro del cine mexicano va a ser Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez va a trabajar casi todas sus películas con Pedro Infante. Entonces Pedro Infante va a hacer películas principalmente que tienen que ver con ese personaje de la ciudad, con ese personaje carismático, con ese personaje galán y que tiene toda una trayectoria dentro del campo de la música y que también está muy identificado con la gente pobre de México. También en la década de los 50 surge el género de arrabal, el género de cabaret, y este género de cabaret va a ser también muy importante porque va a tener gran éxito. Este género de cabaret principalmente era para la gente mayor, la gente mayor de 18 años. Es muy curioso que estas películas que antes eran para mayores de edad, mucho tiempo fueron pasadas en Canal 9, en Canal 5 y en los diferentes canales de Televisa, y ahora son para niños, ¿no? Entonces ahora un niño de 6 7 8 9 años puede ver estas películas de cabaret, pero en su momento, en los 40 y 50, pues eran películas para mayores de edad. Aquí casi siempre va a ser la historia de una mujer joven que se convierte en prostituta, pero casi siempre termina muy mal, o va a terminar en la cárcel o va a terminar en la muerte. Entonces en el cine mexicano pues, casi siempre había pocos tipos de mujeres, ¿no? La mujer madre, la mujer abnegada, esta mujer que era la mujer prostituta, pero también en la década 50 van a empezar a surgir un nuevo estereotipo de mujer, que serían las mujeres trabajadoras, las mujeres que van a ser secretarias, las mujeres que van a ser maestras. Para la época de oro del cine mexicano, el cine cómico va a ser muy importante. Estaría Bustillo estaría Cantinflas, estaría Tintán, estaría Manolín Chilinsky, estaría Vitola, estaría Resortes, y va a haber un mundo completamente ligado a la comedia. También se ha visto que este mundo ligado a la comedia, ligado a lo cómico, pues van a ser personajes que que están muy identificados con el pueblo mexicano y que muchas veces vienen del teatro de carpa, muchas veces vienen del teatro de revista y que van a tener un gran paso al caso del cine y van a ser completamente recordados, completamente seguidos por el público mexicano. Otro caso sería María Félix, la devoradora de hombres, que les quitaba el dinero, los explotaba y después los mandaba a la calle. Entonces, en ese momento era una mujer que era mal vista porque estaba como fuera de las reglas, fuera de las convenciones sociales, pero si la vemos con otra luz a los ojos del 2020, pues era una mujer liberada, completamente adelantada a su época, que era en la década de los 50, ¿no? Era una mujer que se sentía igual a los hombres, que pedía equidad y que también tenía gran decisión en todas sus acciones en la vida. Los directores importantes que van a tratar lo que tiene que ver con el mundo de la ciudad, el mundo urbano, va a ser Emilio Fernández, y Julio Bracho también va a hacer películas rurales. De hecho, Emilio Fernández tiene dos tipos de películas, unos que se dedican al mundo mexicano, al mundo del urbano, y otro grupo de películas que se dedica a todo lo que tiene que ver con la parte de la ciudad. Cuando se dedica a hacer estas películas que tienen que ver con la ciudad, principalmente va a tratar el tema que veíamos hace ratito, el tema de la mujer cabaretera. Y otro galán de su momento va a ser Luis Aguilar, que principalmente va a estar trabajando dentro del género de la comedia ranchera. Aquí tenemos como libros que hablan de los 50 y de los 60 a Gustavo García, que sería la época del cine mexicano, y otro librito de Marta Tapia, que sería la melodramática del mal en el cine mexicano. En ese librito principalmente va a abordar el tema de la familia y cómo en el tema de la familia también aparecen el prototipo del mal, que siempre sería el malo que es el que abusa de las mujeres jóvenes. Las películas importantes de la década de los 50 va a ser La diosa arrodillada de Roberto Gabaldón, que esta es la historia de un escultor que se enamora de una bella modelo y la bella modelo es María Félix. También está Nosotros los pobres
de Ismael Rodríguez, que aquí trataría de ser una copia del cine neorrealista, y el cine neorrealista sería filmar en lugares reales con personajes que no sean actores profesionales. Lógicamente, nosotros los pobres ni está filmado en vecindades reales, ni tampoco está filmada con personajes, con actores amateurs, ¿no? Aquí son grandes estrellas de cine y grandes estudios. Entonces, si la esencia quiere ser mostrar la realidad, pues resulta un poquito fuera de la realidad por haberse hecho con actores bastante conocidos y es más, actores que son estrellas de cine. Otro de los grandes éxitos de Emilio Fernández va a ser Salón México de 1948 y en esta película va a ganar el mejor premio a la mejor fotografía en el Festival de Venecia. Y entonces, con esta película se va a reconocer que Gabriel Figueroa es uno de los grandes fotógrafos a nivel mundial. Vamos a ver todo lo que opinan directores de fotografía de todo el mundo acerca de la fotografía de Gabriel Figueroa. También en el caso de la comedia estaría Calabacitas Tiernas con Tintán, estaría Una familia de tantas de Alejandro Galindo, que aquí sería un melodrama completamente familiar, en donde un padre muy estricto, muy conservador, muy severo, se opone a su hija joven, a su hija que apenas tiene 15 años y que quiere tener un novio. Estaría también Rosenda de Julio Bracho, Aventurera de Alberto Bob, que es así como la obra maestra del cine de cabaret, en donde ahí ya tenemos todos los estereotipos del embaucador, la madame, la prostituta, el que quiere salvar a la prostituta, estarían todos estos estereotipos que tienen que ver con el cabaret. Otra película muy importante sería El Rey del Barrio, que aquí sería Tintán, y sería visto principalmente como ese gran vivo que quiere burlarse de los ricos. También otra película de cabaret sería Sensualidad. Otra película de cabaret sería Víctimas del Pecado. Ya vimos Los Olvidados y A Toda Máquina de 1951, donde Pedro Infante anda en moto y es un agente de tránsito. Bueno, ya vamos a terminar viendo este periodo de los 50. Ahí estaría Trotacalles de Matilde Landeta. Matilde Landeta va a ser una de las primeras directoras, de las pocas directoras que existen en la época del cine de oro del cine mexicano. Y a Matilde Landeta le van a permitir hacer 3 películas, con mucho trabajo porque las mujeres casi por lo regular estaban excluidas del cine mexicano. También va a surgir El Enmascarado de Plata, otra obra de arte de Luis Buñuel, va a ser él, Dos tipos de cuidado, con Antonio Aguilar y Pedro Infante. Bueno, este sería como un pequeño repaso de los años 50 y creo que, no sé si venga una bibliografía de este periodo. No, ya no viene ninguna bibliografía, nada más hay que decir que en la década de los 50 ya sería otro periodo, sería el periodo de Ruiz Cortines. En la década de los 50 va a empezar a surgir la televisión y la televisión va a ser una fuerte competencia para el caso del cine. También a mediados del cine de la década de los 50 va a surgir lo que sería el cine independiente, que va a ser un cine con menos presupuesto, que va a estar hecho con cooperativas, con actores no tan famosos y no tan caros, que va a competir con el caso de las películas del cine comercial. Aquí ya, para muchos, ya estamos entrando en la decadencia de esta etapa de cine de oro mexicano. Bueno, eso sería todo por este periodo del cine mejicano y ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de este periodo de cine mexicano.